Hola, buenos días hermanos, sean bienvenidos al devocional del día de hoy, en el cual estaremos estudiando el segundo libro de Samuel, capítulo 13. A este devocional lo hemos titulado La tragedia de los hijos de David. Para comenzar vamos a orar. Padre Santo, te pedimos que nos bendigas a lo largo de esta semana y que la palabra que vamos a escudriñar el día de hoy sea de bendición y la podamos aplicar en nuestras vidas. Vamos a iniciar con los versículos 1 y 2 de 2 de Samuel, capítulo 13. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Aquí podemos ver que el hijo del rey David, Amnón, que era el mayor, pues estaba ya con un corazón endurecido y una mente entenebrecida. Él estaba deseando a su propia media hermana, cosa que iba en contra de la ley. Si leemos Levítico 18, capítulo 18, versículo 9, te dice claramente la ley: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu hermana o tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. O sea, la ley era muy clara respecto a las relaciones sexuales entre hermanos o medios hermanos. No había pretexto y este Amnón no tenía por qué estar obsesionado con su media hermana. Posteriormente vemos que en el versículo 5 dice lo siguiente: y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Vemos que la conducta de Amnón es reprobable, pero Jonadab, que era su tío, hermano del rey David, pues le dice un plan para que pueda llevar a cabo su perverso deseo, ¿no?, de estar con su hermana. Entonces hasta se finge enfermo este Amnón para poder estar junto con su hermana, ¿no? Toda una maquinación de su perverso corazón. Y bueno, esta es la introducción. Vemos que el clímax de esta historia se lleva a cabo en el versículo 10 al 14. Vamos a leer. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Sabemos que es algo atroz. Este Amnón abusó de su propia hermana. Hizo todo un plan para poder llevar a cabo esta fechoría. Incluso ella le dijo que no lo hiciera. Ella le dijo que no hiciera tal cosa porque pues la iba a deshonrar a ella y también él iba a quedar como un pervertido en Israel. Realmente esto era atroz, sin embargo él decidió seguir adelante con esto. Y peor aún, en el versículo 15 dice: luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento, que el odio con la que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Sabemos que era todo un patán, su hermano Amnón, todo una conducta deplorable de este individuo. Hizo todo mal, deshonró a su hermana y después la sacó de una forma muy, muy fea. Analizando esto, pues podemos ver que Amnón no tenía cuidado de su corazón. Él estaba entregado a sus pasiones. Él hacía lo que su perverso corazón quería. No le ponía freno, no le ponía límite. Continuamos en el versículo 19, que dice lo siguiente: entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza,
y rasgó la ropa de colores de la que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. O sea, vemos que Amnón le hizo un daño irreparable a la vida de su hermana Tamar. Pero también en el versículo 22 vemos que mas Absalón, hermano de Tamar, no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Sabemos que el hermano de Tamar se enteró de esta situación y guardó mucho rencor, mucho odio en su corazón contra su medio hermano Amnón por lo que hizo. Y empieza a tramar su propia venganza. Vemos que aquí también Absalón seguía por la justicia de su propio corazón. Él decide que va a tomar cartas sobre el asunto y ya pasados 2 años vemos en los versículos 28 y 29 lo siguiente. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herida a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Vemos que Absalón había tramado ya su venganza, había invitado al rey David, pero como el rey David no podía ir a este evento, invitó a todos sus hermanos, a todos los hijos de David, pero con la intención de que cuando Amnón estuviera ebrio, sus criados lo asesinaran. Entonces así termina vengándose tiempo después de lo que había cometido Amnón contra su hermana Tamar. Y el desenlace vemos que en los versículos 38 y 39 Absalón huye. Versículo 38. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Vemos que es toda una tragedia familiar, que los hijos de David se ven envueltos en esta situación. Voy a leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10, y dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como conclusión, nosotros nos damos cuenta que tenemos que tener el control de nuestros sentimientos, pensamientos, acciones y deseos. Debemos cuidar mucho, por sobre todas las cosas, nuestro corazón, en qué vemos, qué escuchamos, cómo alimentamos nuestra alma y con qué cosas lo hacemos. Porque a diferencia del mundo que nos dice, hazle caso a tu corazón, nosotros como cristianos tenemos que entender que el corazón del ser humano es perverso. Y nosotros no podemos dejar que nuestro corazón nos guíe. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a guiar nuestro corazón conforme a la voluntad de Dios. No podemos poner ninguna excusa porque clara está haciendo la ley en muchos sentidos. Nuestra conciencia, el Espíritu Santo en nuestro corazón nos dice que está mal. Y nosotros tenemos que ser tajantes con el pecado, tajantes en cuidar nuestro corazón y no permitir que cosas entren y contaminen nuestro corazón. Eso fue lo que llevó a Amnón a cometer tan gran pecado y tuvo su consecuencia. También vemos que la venganza es del Señor. Jehová es misericordioso y justo, pero además tenemos que tener que, aunque nos pareciera justo lo que pensaba Absalón, o Absalón creía que era justo esa venganza, por encima del concepto nuestro que tenemos sobre la justicia, por encima de eso está la justicia de Dios, que no va a dejar impune ese tipo de cosas. Entonces tenemos que entender que la justicia de Dios es por encima de nuestro concepto de justicia. Y pues aquí vemos un claro ejemplo de todo lo que no se debe de hacer. Vemos que la tragedia cae sobre los hijos de David ante esta situación, un pecado muy grande, que incluso lleva posteriormente a una guerra civil en Israel. Entonces, como un pecado origina una secuencia de eventos que pueden terminar con toda una familia
o con toda una nación. Bueno, eso es todo, hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que nos permites estudiar, Señor. Te pedimos que aprendamos la lección y podamos aplicarla en nuestras vidas. Acompáñanos a lo largo de esta semana. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.